La dama del espejo. Recuerdo cuando tenía 19 años y trabajaba en un pequeño burdel en el centro de la Ciudad de México. Era un lugar modesto, con paredes desgastadas por la humedad y un olor a perfume barato que se mezclaba con el humo de los cigarros. No había mucho glamour en mi vida, pero en ese entonces no me importaba. Ganaba lo suficiente para sobrevivir y había aprendido a ignorar el ruido, los clientes raros y los murmullos de las otras chicas. Pero lo que ocurrió aquella noche fue algo que cambió mi vida para siempre y que, hasta el día de hoy, no puedo olvidar. Era un martes lluvioso, de esos en los que casi no llegaba gente. El burdel estaba más vacío de lo normal, con las chicas aburridas y el silencio cayendo como un manto pesado. La dueña estaba en su oficina contando billetes, mientras yo me quedaba sentada cerca de la entrada, fumando para matar el tiempo. Cerca de las 11 de la noche, entró un hombre extraño. No levantó la vista ni dijo una palabra, solo señaló hacia mí con un gesto lento, como si supiera exactamente lo que quería. Desde el primer momento, algo en él me incomodó. Vestía un traje negro impecable, pero parecía viejo, casi anticuado, como sacado de otro siglo. Su piel era pálida, demasiado pálida, y sus manos parecían frías y rígidas como mármol. Lo que más me inquietó fue que nunca levantó la mirada. Sus ojos siempre estaban clavados en el suelo, y aunque su boca se movía constantemente, murmurando algo que no lograba entender, nunca habló directamente conmigo. Subimos a una de las habitaciones del segundo piso, un cuarto pequeño con una cama rechinante y un espejo ovalado que cubría casi toda una pared. Durante la sesión, el hombre siguió murmurando oraciones en latín. Al principio no le di importancia, había aprendido a ignorar las excentricidades de los clientes. Pero había algo en el tono de su voz, algo profundo y gutural, como si estuviera invocando algo, que me hizo sentir escalofríos. Cuando terminó, no pidió más tiempo ni habló de propinas. Simplemente se levantó, dejó un billete extraño en la mesa y salió del cuarto sin decir palabra. El billete era viejo, amarillento, y parecía hecho de un material diferente al papel común. No tenía números ni marcas que pudiera identificar. En su lugar, había símbolos extraños, como dibujos de espirales, ojos y rostros deformados. Lo toqué con recelo antes de guardarlo en mi bolso, pensando que tal vez era un tipo de moneda extranjera. Cuando regresé al primer piso, el hombre ya se había ido. Pregunté a las otras chicas si lo habían visto salir, pero todas negaron haberlo visto. Esa noche, cuando llegué a casa, el sueño me venció rápido, pero fue cualquier cosa menos reparador. Tuve un sueño aterrador en el que una mujer de rostro quemado y cabello chamuscado me llamaba por mi nombre, gritando desde el otro lado de una puerta. Sus ojos eran blancos y su boca estaba llena de cenizas que caían al suelo mientras hablaba. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Solo podía mirar cómo golpeaba la puerta con sus manos carbonizadas, dejando marcas negras en la madera. Cuando desperté, mi corazón estaba latiendo con fuerza, y lo primero que noté fueron las marcas. Había huellas negras en mis brazos, como si alguien me hubiera tocado con manos llenas de hollín. Lavé mi piel desesperadamente, pero las marcas no desaparecían. Pensé que tal vez me las había hecho yo misma durante el sueño, aunque sabía que eso no tenía sentido. Lo peor vino después. Esa mañana, mientras me preparaba para regresar al burdel, noté algo extraño en el espejo del baño. Había una figura detrás de mí. No era solo una sombra o un reflejo mal colocado. Era la silueta de la mujer quemada que había visto en mi sueño. Estaba allí, inmóvil, justo detrás de mí, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome con esos ojos blancos. Me giré de golpe, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, ella ya no estaba. Sentí como mi piel se erizaba y un sudor frío me recorría la espalda. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que tal vez era el cansancio o el estrés del trabajo. Decidí ignorarlo y seguir con mi día. Pero las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que pasaba frente a un espejo, ya fuera en el burdel o en mi casa, veía a esa figura acechándome desde algún rincón. A veces estaba al fondo, en las sombras, y otras veces tan cerca que podía distinguir los detalles de su rostro quemado.
Nadie más parecía notarla, ni siquiera las otras chicas del burdel, aunque yo sentía su presencia cada vez más fuerte. La noche siguiente, mientras estaba en la misma habitación donde había atendido al hombre extraño, algo sucedió. Estaba limpiando el cuarto cuando escuché un golpe sordo proveniente del espejo. Me detuve y miré con atención. Al principio no vi nada, pero entonces noté que mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Cada movimiento que hacía llegaba con un ligero retraso, como si el yo del espejo estuviera reaccionando a destiempo. Me acerqué con cautela y entonces lo vi. Sus ojos, los ojos de la mujer quemada, estaban detrás de los míos en el reflejo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que soltara un grito y saliera corriendo del cuarto. Le conté lo que había pasado a una de mis compañeras, pero se limitó a reír nerviosamente y decir que probablemente solo estaba cansada. Intenté convencerme de lo mismo, pero sabía que no era verdad. Esa cosa, lo que sea que fuera, me estaba siguiendo. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con ella. En uno de esos sueños, la vi de pie junto al espejo del burdel, susurrándome algo en un idioma que no entendía. Su voz era áspera, como el crujir de la madera al arder. Cuando me acerqué, extendió sus manos hacia mí, y pude sentir el calor abrasador de su piel quemada antes de despertar gritando. Decidí que no podía seguir viviendo así. Busqué a una mujer que las otras chicas decían que era una bruja del barrio. Cuando le conté lo que me estaba pasando, su expresión cambió de curiosidad a alarma. Me preguntó si había recibido algo extraño últimamente y recordé el billete que me había dejado el hombre. Lo saqué de mi bolso y se lo mostré. Sus ojos se abrieron como platos y sin tocarlo, me dijo que me deshiciera de él de inmediato. Esa noche, fui al basurero más cercano y arrojé el billete dentro. Pero mientras caminaba de regreso a casa, sentí que algo me seguía. Era como si alguien estuviera detrás de mí, respirando en mi nuca. No me atreví a mirar, solo corrí hasta llegar a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pensé que tal vez, al deshacerme del billete, todo terminaría. Pero estaba equivocada. Esa misma noche, desperté con un sonido de cristal rompiéndose. Encendí la luz y vi que el espejo de mi cuarto estaba hecho añicos, como si algo hubiera golpeado desde el otro lado. En el suelo, entre los pedazos de vidrio, estaba el billete. No sé cómo volvió, pero ahí estaba, intacto, con sus símbolos oscuros mirándome como si fueran ojos. Ese fue el punto en el que supe que no podía escapar. Dejé el burdel unos días después, esperando que alejarme de ese lugar me liberara de la maldición. Pero no funcionó. Donde quiera que voy, ella sigue apareciendo. Ya no solo en los espejos, sino en reflejos de ventanas, charcos de agua, incluso en las pantallas de los celulares apagados. Siempre está ahí, observándome, esperando. A veces escucho su respiración cuando estoy sola en mi cuarto, un sonido áspero y entrecortado que me hiela la sangre. Han pasado años desde que todo comenzó y todavía no puedo dormir bien. Hay noches en las que la veo más claramente que otras y noches en las que casi puedo sentir sus manos rozando mi piel. Lo que sea que hice al aceptar ese billete, no puedo deshacerlo. He quemado espejos, roto vidrios, incluso me he mudado de ciudad, pero nada funciona. A veces, cuando miro mi reflejo, ya no veo mis propios ojos. Veo los suyos. Sé que está esperando algo, y temo el día en que finalmente me lleve con ella. El hombre sin sombra. Mi historia ocurre en León, Guanajuato, y hasta hoy me cuesta contarla sin sentir el mismo frío que me recorrió aquella noche. Tenía 21 años y llevaba casi 2 trabajando en un bar que servía de fachada para algo más. No era mi sueño estar ahí, pero la vida no da muchas opciones cuando no tienes estudios y necesitas el dinero. Era un lugar ruidoso, con música que intentaba opacar las voces de los clientes y las risas forzadas de las chicas que, como yo, hacíamos lo que podíamos para sobrevivir. Pero todo cambió una noche, cuando conocí al hombre que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Era un jueves tranquilo, de esos en los que apenas llegaban unos cuantos hombres a beber y charlar. Cerca de la medianoche,
las puertas del bar se abrieron y un hombre entró con paso lento, casi ceremonioso. No parecía borracho ni nervioso, como los clientes habituales. Llevaba un traje negro impecable y su piel era tan pálida que parecía casi translúcida bajo las luces parpadeantes del bar. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa apenas perceptible que, en lugar de ser amable, resultaba perturbadora. Miró alrededor con calma, como si estuviera inspeccionando cada rincón. Finalmente, se acercó a la barra y habló con una de las chicas que trabajaban ahí. Escuché claramente cuando dijo: «Quiero a la mejor de todas». Era una frase que había oído antes, pero esta vez se sintió diferente, como si esas palabras cargaran un peso que no podía explicar. Mi compañera volteó hacia mí y me señaló. «Ella es la mejor», dijo con una sonrisa nerviosa. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un frío inexplicable que me recorrió de pies a cabeza. No era solo incomodidad, era algo más profundo, algo instintivo que me decía que debía alejarme. Pero no podía. Este era mi trabajo y no tenía opción. Me acerqué con mi mejor sonrisa fingida, aunque por dentro todo en mí gritaba que saliera corriendo. El hombre no dijo mucho. Pagó por adelantado una cantidad generosa y me pidió que lo acompañara a un hotel cercano. Mientras caminábamos por las calles vacías, noté algo extraño. Aunque había luces de faroles sobre nosotros, su figura no proyectaba sombra. Al principio pensé que era mi imaginación o un truco de la luz, pero cada vez que miraba al suelo, lo confirmaba: no había sombra. La mía estaba ahí, pero él parecía caminar como algo que no pertenecía a este mundo. Al llegar al hotel, el recepcionista nos miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo. Nos dieron una habitación en el tercer piso. Subimos en silencio, y con cada escalón, sentía que el aire se volvía más pesado. Al entrar al cuarto, noté que la decoración era diferente a la de otros hoteles. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz antiguo, desgastado y amarillento, y el lugar tenía un olor extraño, a humedad mezclada con algo metálico. El hombre cerró la puerta detrás de nosotros, y su sonrisa se ensanchó. Fue entonces cuando me habló por primera vez desde que salimos del bar. Su voz era grave, pero había algo extraño en ella, como si resonara más de lo normal. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya lo notaste, ¿verdad?». No entendí de inmediato a qué se refería, pero él señaló hacia el suelo, donde mi sombra era la única visible. Sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí y susurró al oído: «Hoy no es tu noche, pero pronto será». Su aliento era helado, y aunque quise moverme, mi cuerpo no respondía. Mi mente gritaba que saliera corriendo, pero estaba congelada por el miedo. Fue entonces cuando vi algo que jamás podré olvidar. Su reflejo en el espejo de la habitación no coincidía con sus movimientos. Mientras él se quedaba inmóvil frente a mí, su reflejo giraba lentamente, como si tuviera vida propia, hasta que quedó mirando directamente hacia mí. Sus ojos en el espejo eran completamente negros, vacíos, y su sonrisa se alargaba más allá de lo humanamente posible. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero en un acto desesperado, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Salí al pasillo sin mirar atrás y bajé las escaleras lo más rápido que pude. Sentía que algo me seguía, que cada paso mío era replicado por otro más pesado, más cercano. Cuando llegué al lobby, el recepcionista me miró con una mezcla de lástima y terror. Antes de que pudiera decir algo, salí corriendo a la calle. Esa noche no regresé al bar ni a mi casa. Me quedé en un pequeño cuarto de renta que a veces usábamos las chicas para descansar entre turnos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa. Escuchaba su voz, repitiendo esas palabras: «Hoy no es tu noche, pero pronto será». Lo peor era que sentía que no estaba sola en ese cuarto. Había una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observándome. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, de que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero cuando volví al bar, noté que las luces parpadeaban más de lo normal y que las otras chicas evitaban mirarme directamente a los ojos.
Una de ellas me tomó del brazo y, con voz baja, me dijo, no debiste haber ido con él. Nadie vuelve igual después de estar con ese hombre. No entendía a qué se refería hasta que comencé a verlo. Al principio, pensé que era paranoia, pero no podía estar equivocada. Lo veía parado en las esquinas mientras caminaba hacia el trabajo, o de pie frente a los escaparates de tiendas, siempre sonriendo. Lo más aterrador era que nadie más parecía notarlo. Una vez, señalé hacia donde estaba parado, pero mi compañera solo me miró confundida y me dijo que no había nadie allí. Conforme pasaban los días, su presencia se hacía más constante. No importaba a dónde fuera, siempre estaba ahí, mirándome. Incluso cuando estaba sola en mi cuarto, sentía que algo se movía en las sombras. Llegó un punto en el que dejé de mirarme en los espejos, porque cada vez que lo hacía, su figura aparecía detrás de mí, más cerca cada vez. Decidí que no podía seguir así. Le conté a una vecina lo que estaba pasando, y ella, con los ojos llenos de preocupación, me llevó con un curandero que vivía en las afueras de la ciudad. El hombre escuchó mi historia con atención y luego me dijo que había cruzado un umbral que no debía ser cruzado, que el hombre sin sombra no era humano, sino algo más antiguo, algo que se alimentaba del miedo y de las almas. Me entregó una vela negra y me dijo que la encendiera a medianoche, frente a un espejo, y que no apartara la mirada sin importar lo que viera. Esa noche, lo hice. Encendí la vela y me senté frente al espejo, mi reflejo iluminado por la tenue luz. Por un momento, no pasó nada. Luego, su figura comenzó a aparecer, primero como una sombra borrosa, y después con toda claridad. Estaba de pie detrás de mí, su sonrisa más amplia que nunca. Quise apartar la mirada, pero no pude. Su voz llenó la habitación, suave y burlona, te lo dije. Pronto será tu noche. La vela se apagó de golpe y la habitación quedó en completa oscuridad. Sentí una mano helada en mi hombro y entonces grité. Cuando encendí la luz, estaba sola, pero sabía que no había terminado. Desde aquella noche, el hombre sin sombra sigue apareciendo. No importa a dónde vaya o qué haga, siempre está ahí, observándome desde las esquinas, los espejos, las sombras. Y sé que algún día cumplirá su promesa. Las sombras del callejón. Era el año 1998, y yo trabajaba cerca del mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Ese lugar siempre tuvo un aire pesado, casi irreal. Durante el día, el bullicio de los comerciantes, los olores a hierbas extrañas y las miradas furtivas de los que buscaban trabajos espirituales llenaban el ambiente. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El mercado y sus alrededores quedaban en silencio, y la sensación de ser observado desde las sombras era tan intensa que muchas veces tenía que obligarme a no mirar hacia los callejones. Yo no era nueva en el oficio, pero siempre he creído que las calles del mercado de Sonora tienen algo diferente, algo que no se puede ver a simple vista, pero que se siente. Las otras chicas solían decir que había lugares en los que era mejor no pisar, callejones y esquinas que nadie tocaba ni de día ni de noche. Nunca me atreví a preguntar por qué, pero ahora entiendo que algunas cosas es mejor no saberlas. Esa noche llegó un hombre que parecía uno más de tantos clientes. Vestía de forma sencilla, una chamarra oscura, jeans y botas desgastadas. Lo que más recuerdo era su rostro, no porque fuera feo o atractivo, sino porque era extraño. Su piel parecía demasiado tensa, como si no le perteneciera, y sus ojos eran pequeños, hundidos y sin brillo. Su voz era áspera, más como un gruñido que como palabras normales. Me pidió que lo acompañara a un callejón detrás del mercado, y aunque al principio me preparé para seguirlo, algo en mi pecho me detuvo. No era miedo exactamente. Era una sensación profunda, casi como si alguien me hubiera gritado que no lo hiciera. Me disculpé y le dije que no podía, que prefería ir a otro lugar más cerca de la calle principal. Por un momento, pensé que insistiría, pero solo me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Luego se giró y desapareció entre las sombras. Recuerdo que me quedé parada ahí por un rato, tratando de calmarme. No sabía por qué, pero estaba temblando, como si acabara de escapar de algo terrible sin darme cuenta.
2 días después, la noticia llegó. Encontraron a una de las chicas que solía trabajar cerca de mí. Estaba viva, pero apenas. Su cuerpo tenía marcas de mordidas profundas, como si algo la hubiera atacado. Lo que me heló la sangre fue escuchar que la habían encontrado en el mismo callejón al que ese hombre había querido llevarme. Cuando fui a visitarla al hospital, no podía hablar. Solo nos miraba con ojos aterrorizados, como si aún pudiera ver lo que la había atacado. Desde ese momento, dejé de trabajar cerca de los callejones. Prefería quedarme en las calles principales, donde las luces de los faroles y el ruido de los autos me hacían sentir un poco más segura. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas extrañas, cosas que me hacían preguntarme si realmente había escapado de aquel hombre o si aún me estaba esperando. La primera vez que lo vi de nuevo fue una semana después. Estaba parada en mi esquina habitual cuando, de repente, sentí el mismo frío que había sentido la noche que lo conocí. Giré la cabeza, y ahí estaba, de pie al otro lado de la calle. No se movía ni decía nada. Solo me miraba. Lo que me puso los pelos de punta fue darme cuenta de que no estaba solo. Había otros con él, figuras altas y delgadas que se ocultaban entre las sombras de los edificios. No podía distinguir sus rostros, pero sus ojos brillaban, reflejando la poca luz que había en la calle. Intenté ignorarlos y seguir con mi trabajo, pero no pude. La sensación de ser observada era tan intensa que terminé regresando a mi cuarto temprano. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo afuera de mi ventana. Al principio pensé que era un perro, pero los gruñidos eran más profundos, más inquietantes. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, no vi nada. Pero al día siguiente, encontré marcas en la pared de mi cuarto, como si algo con garras enormes hubiera intentado entrar. Las cosas se volvieron cada vez más extrañas. Algunas noches, cuando caminaba hacia mi lugar de trabajo, escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear, nunca había nadie. Las otras chicas empezaron a notar que algo me estaba afectando. Una de ellas, Mariana, me dijo que debía ir con una señora que vivía cerca del mercado, una mujer conocida por limpiar energías malas. Al principio me reí, pero después de una noche particularmente aterradora, decidí buscarla. La mujer era mayor, con el rostro curtido por los años y los ojos llenos de algo que no podía descifrar. Le conté lo que me había pasado, y en lugar de sorprenderse, asintió lentamente. Me dijo que los callejones del mercado de Sonora eran lugares abiertos, portales entre nuestro mundo y algo más. Según ella, había cosas que se movían en las sombras, cosas que no eran humanas pero que se alimentaban de las almas de las personas vulnerables. Me explicó que algunas noches, especialmente durante ciertas fases de la luna, estas criaturas salían a cazar, buscando mujeres solas para devorar algo más que su carne. Le pregunté si había algo que podía hacer para protegerme, y me entregó un pequeño amuleto hecho con hierbas y un trozo de metal oxidado. Esto no los detendrá, me dijo, pero puede darte el tiempo suficiente para escapar. Esa respuesta no me tranquilizó en lo más mínimo. Esa misma noche, decidí que ya no iba a volver a las calles. Empaqué mis cosas y planeé tomar un autobús a casa de una tía que vivía en otro estado. Pero cuando salí de mi cuarto con la maleta en mano, lo vi de nuevo. Estaba al final del pasillo, esperándome. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y aunque no podía ver su boca, sabía que estaba sonriendo. Dejé caer mi maleta y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con llave. Pasé toda la noche sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta y el amuleto apretado en mis manos. Escuché pasos afuera, primero lentos, luego rápidos, y luego nada. Al día siguiente, encontré las mismas marcas de garras en mi puerta, más profundas que las que había visto antes. Sabía que no podía quedarme ahí más tiempo, pero también sabía que no podía huir tan fácilmente. Lo que fuera que me estaba siguiendo no iba a dejarme ir. Esa noche, decidí enfrentarme a ello. No sé qué me dio el valor, pero estaba cansada de vivir con miedo. Sostuve el amuleto con fuerza y salí a las calles. Caminé hacia el callejón donde todo había comenzado, con la esperanza de que enfrentarlo directamente pusiera fin a todo. Cuando llegué, el lugar estaba en completo silencio.
Las sombras parecían más largas de lo normal, como si estuvieran vivas. Y entonces lo vi. No estaba solo. Había otros con él, criaturas que apenas parecían humanas, con cuerpos delgados y alargados, garras que brillaban bajo la luz de la luna y ojos que me observaban con hambre. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Uno de ellos se acercó y pude ver que su piel estaba cubierta de algo parecido a escamas negras. Su boca se abrió y en lugar de dientes vi filas de garras pequeñas y afiladas. Cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde niña. Sentí el amuleto calentarse en mis manos y entonces escuché un grito, agudo y desesperado. Cuando abrí los ojos, las criaturas habían desaparecido. Solo quedaba el hombre, parado en el centro del callejón, mirándome con esa sonrisa sin alma. «Esto no ha terminado», dijo con una voz que no parecía humana y luego se desvaneció en la sombra. Desde entonces, he tratado de reconstruir mi vida. Dejé las calles y me mudé lejos, pero sé que no estoy a salvo. A veces, cuando estoy sola, siento el mismo frío, el mismo peso de una mirada que no puedo ver. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho pasos detrás de mí y sé que algún día las sombras volverán por mí. El oscuro refugio. Quiero contarles lo más aterrador que me pudo haber pasado en lo que tengo de vida. Solo puedo decirles que viví para contarlo, aunque preferiría haber olvidado cada segundo de esa noche maldita. La verdad, muchas mujeres piensan que dedicarse a ser mujeres de compañía, o más bien conocidas como chicas escort, es la mejor manera de hacerse de dinero rápido. Lo que nosotras siempre ignoramos es que en este mundo hay demasiada gente malvada, demente y psicópata que no dudarían en hacerte daño, incluso acabar con tu vida. Les contaré mi historia para que hagamos conciencia de que agarrar atajos muchas veces sale contraproducente. Gracias a Dios pude salir con vida de esto, pero solo recordarlo me llena de terror. Todo comenzó cuando me mudé a esta ciudad. Buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para escapar de mi pasado y rehacer mi vida. No era fácil encontrar trabajo, y aunque sabía que la vida de escort no era un camino fácil, creí que podría manejarlo. Pronto, mis noches comenzaron a llenarse de citas con extraños, todos diferentes, pero todos buscando lo mismo. Sin embargo, había algo en el ambiente que no me dejaba tranquila. Los rumores sobre un asesino en serie que solo se cebaba con mujeres como yo eran cada vez más persistentes. Al principio, no presté mucha atención. Pensé que eran solo historias, advertencias para asustarnos, para mantenernos alerta. Pero a medida que más chicas desaparecían, el miedo comenzó a infiltrarse en cada uno de mis pensamientos. Sabía que debía estar atenta, pero también sabía que tenía que seguir adelante, porque necesitaba el dinero. Entonces, una noche, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El hombre que me contactó parecía bastante normal. Su voz era suave, casi cálida, y me pidió que fuera a su casa en las afueras de la ciudad. Al principio, dudé, ya que normalmente no aceptaba citas fuera del centro, pero la cantidad de dinero que ofrecía era considerable. No podía decir que no. Cuando llegué, la casa estaba sumida en una oscuridad total, lo cual me incomodó. Me pregunté por qué alguien con tanto dinero no encendería al menos una luz en la entrada. Toqué el timbre y, después de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente. El hombre que me recibió era alto y delgado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me invitó a pasar y, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espalda, lo seguí. El interior de la casa estaba decorado de manera extraña. Había muebles antiguos, tapices oscuros y un olor penetrante a humedad, como si la casa hubiera estado cerrada durante años. Me llevó a una habitación al final de un largo pasillo, y cuando entré, noté algo que me hizo sentir incómoda. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, pero todas las imágenes estaban borrosas, como si hubieran sido tomadas con una cámara antigua. El hombre me ofreció una copa de vino, que acepté por cortesía, aunque no tenía intención de beberla.
Me senté en un sofá de terciopelo mientras él se acomodaba frente a mí, observándome con una intensidad que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Intenté mantener la calma, pero algo en su mirada me puso nerviosa. Comenzamos a hablar de trivialidades, pero cada vez que intentaba dirigir la conversación hacia lo que había venido a hacer, él cambiaba de tema. Hablaba de cosas extrañas, como su interés en la taxidermia y su fascinación por los objetos antiguos. Todo en él era inquietante, desde su voz monótona hasta la manera en que mantenía sus manos cruzadas sobre su regazo, como si estuviera reprimiendo un impulso. Finalmente, me pidió que lo acompañara al sótano. Mi corazón se aceleró y mi instinto me dijo que me fuera de allí, pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que me miró, como si supiera algo que yo no, o tal vez fue la necesidad de cumplir con el trabajo. De cualquier manera, lo seguí. El sótano estaba oscuro y frío. Al encender la luz, una débil bombilla iluminó el espacio, revelando un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas llenas de objetos macabros, frascos con partes humanas flotando en formol, mechones de cabello organizados meticulosamente en pequeños cajones, y lo que parecían ser dedos disecados dispuestos en una especie de altar. Mi respiración se volvió errática mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. El hombre se acercó a una de las vitrinas y, con una sonrisa inquietante, sacó un frasco que contenía un ojo humano. Lo sostuvo frente a mí, observándome como si fuera una presa atrapada en una trampa. Sentí que las piernas me fallaban y supe que tenía que salir de allí. Me disculpé, fingiendo que necesitaba ir al baño, pero cuando intenté subir las escaleras, me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba en alguien tan delgado. Susurró algo al oído, algo sobre cómo las mujeres como yo eran un arte y cómo él había estado perfeccionando su colección durante años. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi mente, y en ese momento supe que no iba a salir de esa casa con vida si no hacía algo. Lo empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, tropezó y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una de las vitrinas. Sin perder un segundo, corrí hacia la puerta del sótano, subí las escaleras lo más rápido que pude y salí de la casa, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones parecían que iban a explotar, hasta que finalmente encontré a alguien que me ayudó a llamar a la policía. Cuando llegaron, la casa estaba vacía. No había rastro del hombre ni de las vitrinas llenas de horrores que había visto. La policía me miró con escepticismo, como si no creyeran una palabra de lo que decía, pero en el fondo sabía lo que había visto. Sabía que había estado a punto de convertirme en una más de sus obras de arte. Después de esa noche, dejé el trabajo de escort. No podía soportar la idea de volver a enfrentarme a alguien como él. Pero, aunque lo dejé atrás, los recuerdos de esa noche aún me persiguen. A veces, cuando cierro los ojos, veo su sonrisa fría y calculadora y escucho su voz susurrando en mi oído, recordándome que el peligro acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Hoy estoy aquí para contarles mi historia, no para asustarlas, sino para advertirles. El mundo es un lugar peligroso, lleno de personas que buscan hacer daño. No subestimen los rumores ni ignoren sus instintos. Si algo no les parece correcto, salgan de ahí, no importa el precio que les ofrezcan. La vida es demasiado valiosa para arriesgarla por un puñado de billetes. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera empujado a ese hombre, si hubiera cedido al miedo y me hubiera quedado paralizada en ese sótano oscuro. Pero sé que no vale la pena pensar en eso. Lo que importa es que sobreviví, que estoy aquí para contar mi historia. Sin embargo, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, ese hombre sigue ahí afuera, buscando a su próxima víctima, perfeccionando su colección. Y me aterra pensar que podría haber sido yo, una más en su oscuro refugio de horrores. Así que, por favor, tengan cuidado. No todos los atajos llevan al destino que deseamos. A veces, los caminos más oscuros son los que parecen más fáciles. Y créanme cuando les digo que no hay nada peor que enfrentarse al mal cara a cara y darse cuenta de que, a veces, la suerte es lo único que nos separa de la muerte. El inmortal.
No es algo de lo que me enorgullezca, pero así es como me tocó vivir. A veces me pregunto cómo llegué aquí, pero en realidad ya no recuerdo cuándo fue que mi vida se desvió. La realidad es que, después de un tiempo, aprendes a enterrar esos recuerdos oscuros en lo más profundo, a olvidarte de quién eras antes y simplemente sobrevivir. Mis días están marcados por la rutina monótona, el mismo bar, las mismas miradas vacías y las mismas promesas de satisfacción fugaz. Todo comenzó como cualquier otra noche. Me encontraba en el bar, el lugar donde los hombres vienen a ahogar sus penas y yo a olvidar las mías. Había aprendido a leer sus intenciones con una simple mirada, los que buscan compañía, los que solo quieren hablar y los que no tienen más que desesperación en los ojos. Pero esa noche, algo fue diferente. Lo vi sentado en la esquina del bar, apartado del bullicio. No parecía encajar con el resto. Llevaba un traje oscuro, de corte impecable, y su rostro tenía una serenidad que contrastaba con el ambiente caótico del lugar. Nuestros ojos se cruzaron y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en su mirada, en su postura, que me atrajo de inmediato, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Sin pensarlo demasiado, me acerqué. ¿Te importaría si me siento aquí?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés en su respuesta. Él me miró fijamente, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos, y luego asintió con una leve sonrisa. Su voz era profunda, con un tono que transmitía una calma inquietante. Por supuesto, siéntate. Conversamos durante lo que parecieron horas. Era el tipo de charla que me resultaba extraña en mi línea de trabajo, profunda, intensa, cargada de significado. Hablaba con una cadencia que me arrullaba y me hacía perder la noción del tiempo. No me di cuenta de cómo, pero él parecía saberlo todo sobre mí sin que yo le contara nada. Sabía de mis frustraciones, mis sueños rotos y hasta de la oscuridad que me había arrastrado hasta ese lugar. Era encantador en el sentido más literal de la palabra. Su presencia me hipnotizaba y no podía evitar sentir una conexión profunda con él, como si lo conociera desde hace años. Decidí irme con él, algo que hacía por instinto, una decisión que parecía la correcta en ese momento. Fuimos a su casa, una mansión antigua en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber resistido la prueba del tiempo. La fachada estaba cubierta de enredaderas, y las ventanas, aunque limpias, tenían una cualidad que me recordaba a los ojos de un anciano que ha visto demasiado. Dentro, la decoración era lujosa, pero anticuada. Todo estaba en su lugar, pero había una frialdad en el ambiente que no podía ignorar. Esa noche la pasé en sus brazos, rodeada de un confort que no había sentido en mucho tiempo. Su cuerpo era cálido, casi demasiado cálido, y su piel tenía una suavidad que no era natural. A pesar de esto, me sentía inexplicablemente atraída hacia él. Al amanecer, me desperté antes que él. Algo me impulsó a explorar la casa, a entender más de quién era este hombre que parecía tan perfecto y, a la vez, tan irreal. Caminé por los pasillos largos y silenciosos, notando cómo cada paso resonaba en el vacío de la casa. Había algo inquietante en ese silencio, como si el lugar mismo estuviera observando, esperando a que yo descubriera su secreto. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era una puerta simple, pero algo en mí sabía que no debía abrirla. Pero la curiosidad fue más fuerte. Giré el pomo con cuidado y empujé la puerta. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de retratos, cada uno de una mujer diferente, todas con una expresión de angustia y miedo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue que cada una de esas mujeres se parecía a mí. No eran copias exactas, pero los rasgos eran inconfundibles. Eran mis ojos, mi boca, mis facciones, pero con una desesperación que me heló la sangre. Al fondo de la habitación había un gran espejo antiguo. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos. Algo en mi reflejo no era correcto. Parecía más pálida, más desvanecida. Como si estuviera viendo una versión de mí misma que había sido drenada de toda vida. Di un paso atrás, aterrada por lo que veía, y fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. «No deberías estar aquí»,
dijo su voz, tan suave como una caricia, pero con un filo que me cortó hasta el alma. Me giré bruscamente para verlo. Estaba allí, en la puerta, mirándome con una expresión que ya no era de ternura, sino de algo mucho más oscuro, algo primitivo. En ese momento, todo el encanto se desvaneció y me di cuenta de que había cometido un terrible error. ¿Quién eres?, logré susurrar, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Soy alguien que ha vivido demasiado, respondió, y su voz se llenó de una tristeza insondable. Alguien que ha amado y perdido más veces de las que puedes imaginar. Se acercó a mí lentamente y retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. No había escapatoria. Me miró y en sus ojos vi la eternidad, una eternidad llena de sufrimiento, de soledad, de un hambre que nunca podría ser saciada. No puedo morir, confesó, como si esa fuera una maldición. Y cada vez que encuentro a alguien como tú, alguien que se parece a ella, no puedo evitarlo. Intento detenerme, pero no puedo. Estoy condenado a repetir este ciclo una y otra vez. Su mano se levantó hacia mi rostro, y sentí como el pánico se apoderaba de mí. Su tacto, que antes había sido cálido, ahora era como el hielo. Estaba atrapada, como todas esas mujeres antes que yo, atrapada en un ciclo interminable de dolor y muerte. No sé cómo, pero logré reunir las fuerzas para empujarlo y correr. Corrí por la casa, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si la misma mansión estuviera viva y quisiera retenerme. Llegué a la entrada y forcejeé con la puerta, desesperada por escapar. Finalmente, la puerta se abrió y me lancé al exterior, sin mirar atrás. Corrí hacia la carretera, sin detenerme hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cuando finalmente me detuve, estaba en algún lugar desconocido, rodeada de árboles oscuros que parecían susurrar entre ellos. Miré hacia atrás, esperando ver su figura siguiéndome, pero no había nada. Solo la oscuridad. Me desplomé en el suelo, sollozando, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. No volví a ese bar, ni a ningún otro lugar cercano. Dejé la ciudad, tratando de dejar atrás ese horror, pero nunca pude escapar completamente. Sus palabras, sus ojos, su toque, todo se quedó conmigo, como una sombra que no podía sacudirme. Y lo peor de todo es que, cada vez que cierro los ojos, veo ese cuarto lleno de retratos, y en cada uno de ellos, veo mi rostro, pero no mi reflejo. Es como si parte de mi alma hubiera quedado atrapada allí, en esa casa, con él. No sé cómo logré escapar, pero me aterra pensar que no fue un escape completo. A veces, en la oscuridad de la noche, siento que estoy de vuelta en esa casa, que sus ojos me observan desde las sombras, esperando el momento para arrastrarme de nuevo a su maldición. Sigo adelante, intentando olvidar, pero sé que algo de mí nunca salió de esa mansión. Algo quedó allí, atrapado en ese ciclo eterno de horror y desesperación. Y cada vez que pienso en esa noche, me pregunto cuántas más como yo han caído en sus garras, cuántas más seguirán cayendo, atrapadas en su juego sin fin. Pero sobre todo, me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, él vendrá a reclamar lo que quedó de mí. Porque sé que, aunque huí de esa casa, nunca estaré realmente libre de él. Es un espectro que me seguirá hasta el final de mis días, un recordatorio de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser revelados y algunas maldiciones demasiado poderosas para ser rotas. El altar de las sombras. Trabajo como prostituta en Oaxaca desde que cumplí los 20 años. La esquina donde suelo pararme está frente a una iglesia vieja, una de esas construcciones coloniales que parecen resistir el paso del tiempo, aunque su fachada esté agrietada y el campanario ya no tenga campanas. Siempre me pareció curioso que la iglesia estuviera justo en esa calle, un contraste inquietante con el oficio que ejercemos en esa zona. Por las noches, las campanas ya no sonaban, pero algo en ese lugar siempre me ponía nerviosa. Era un silencio demasiado pesado, como si el aire se estancara alrededor de sus muros. Nunca lo mencioné a las otras chicas. Todas trabajábamos en silencio, evitando mirar hacia la iglesia. Era como si el edificio nos mirara a nosotras.
Recuerdo claramente la noche en la que todo comenzó. Era una madrugada tranquila, el tipo de noche en la que apenas pasaban autos y los clientes eran escasos. Estaba sola en mi esquina cuando se me acercó una anciana. Tenía el cabello gris suelto, revuelto por el viento, y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. No llevaba nada en las manos, ni un bolso, ni una bolsa de mercado, y me llamó la atención que sus pies estuvieran descalzos. Se detuvo frente a mí, demasiado cerca, lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración áspera. Me miró directo a los ojos y me dijo, vete de aquí. Este lugar no es para las de tu tipo. Al principio pensé que era una de esas mujeres mayores que critican nuestro trabajo, las que siempre murmuran insultos al pasar. Pero había algo en su tono, algo en sus ojos, que me hizo dudar. Era una advertencia, no un juicio. La miré fijamente, sin saber qué responder, y cuando intenté decir algo, ya se estaba alejando, caminando hacia la iglesia. Sus pasos eran lentos y arrastrados, como si estuviera cansada. En cuestión de segundos, desapareció en la oscuridad. Decidí ignorarla. Me quedé en mi esquina el resto de la noche, pero no pude quitarme de la cabeza lo que me había dicho. Algo en su voz me había dejado inquieta, aunque traté de convencerme de que era solo una vieja loca. Todo parecía normal hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, vi algo que me heló la sangre. Estaba mirando hacia la iglesia cuando noté una figura pequeña parada justo frente a las escaleras. Era una niña. Tenía el cabello largo y un vestido blanco que brillaba bajo la luz tenue de los faroles. Al principio pensé que estaba perdida, que tal vez se había escapado de su casa. Pero algo en su postura era extraño. Estaba completamente inmóvil, con los brazos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada. No parecía nerviosa ni asustada. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Sin pensarlo mucho, comencé a caminar hacia ella. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero no pude evitarlo. Cuando llegué a la mitad de la calle, la niña levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos eran brillantes, como si reflejaran la poca luz de la calle. Quise detenerme, pero mis pies seguían avanzando. Justo cuando estaba a punto de llegar a las escaleras, la niña desapareció. No corrió. No se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba. El frío me recorrió de pies a cabeza y me quedé congelada en mi lugar, tratando de encontrar una explicación. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. No había ruidos, ni pasos, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Sentí una presión en el pecho, una sensación de vacío que no puedo describir. Regresé a mi esquina y traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero algo en mi interior sabía que no era así. A la mañana siguiente, les conté a 2 compañeras lo que había visto. Mariana y Rosa eran más supersticiosas que yo, y sus rostros se llenaron de preocupación al escuchar mi relato. Mariana me dijo que las niñas de vestido blanco eran un mal presagio, que significaban muerte o desapariciones. Rosa, por su parte, me habló de la iglesia, de cómo había historias antiguas sobre ese lugar. Según ella, antes de ser una iglesia, ahí había un altar donde se hacían rituales oscuros, sacrificios para invocar algo que no debería haber sido invocado. Me reí nerviosamente, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. 2 noches después, Mariana y Rosa no llegaron a trabajar. Eso no era tan raro, a veces los clientes las contrataban por varias horas y las llevaban a otras partes de la ciudad. Pero al día siguiente, tampoco aparecieron. Las buscamos en sus casas, pero nadie sabía nada de ellas. 3 días después, encontramos sus zapatos frente al altar de la iglesia. Estaban perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado ahí deliberadamente. A su alrededor había marcas negras en el suelo, como si hubieran quemado algo. El pánico se apoderó de nosotras. Ninguna quiso volver a trabajar cerca de la iglesia, pero yo no tenía opción. Era el único lugar donde conseguía clientes regularmente, así que, con miedo en el corazón, volví a mi esquina. Esa noche, la atmósfera era diferente. El aire estaba más pesado y el silencio era ensordecedor. Cada vez que miraba hacia la iglesia,
Sentía que algo me observaba desde las ventanas rotas. A las 3 de la madrugada, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a algún cliente, pero la calle estaba vacía. Los pasos continuaron, más cerca esta vez. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. No había nadie, pero sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. De repente, el farol más cercano comenzó a parpadear y entonces la vi. La niña de vestido blanco estaba parada frente a la iglesia nuevamente, pero esta vez no estaba sola. A su lado había una figura alta y delgada, envuelta en sombras. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era grotesca, casi inhumana. Sus brazos eran demasiado largos y sus movimientos eran lentos, como si estuviera observándome con curiosidad. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en ese momento mientras la figura se acercaba lentamente. No podía gritar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era mirar cómo esa cosa se detenía a unos pasos de mí. En ese momento, escuché un susurro en mi oído, una voz áspera y profunda que dijo, «Tú también vendrás al altar». No sé cómo, pero logré salir de ahí. Corrí hasta mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, y me escondí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña y a esa cosa junto a ella. Sentía su presencia, como si estuvieran parados al pie de mi cama, esperando. Desde entonces, dejé de trabajar cerca de la iglesia. Pero el miedo no se fue. A veces, cuando camino por la calle, siento que alguien me sigue. Escucho pasos, susurros, y en las noches más oscuras, sueño con el altar y las marcas de ceniza. Sé que hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo. Y sé que no se detendrá hasta que me lleve a mí también. Una noche de pesadilla. Mi nombre no es importante, pero lo que quiero relatarles es cómo pude liberarme de una pareja tóxica y malvada. Nunca olvidaré los estragos que me dejó esa situación, ya que quedaron consecuencias permanentes por culpa de una mujer que me hizo el mal, porque su novio pidió un servicio de compañía conmigo. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero entiendo que lo que hago es solo un trabajo. Sin embargo, por culpa de ese servicio casi terminan con mi vida por una mujer loca y desquiciada. Esta es mi historia. Mi vida no había sido fácil, y cuando me encontré en el negocio de la prostitución, me dije a mí misma que era temporal, que era un medio para un fin. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta, ya habían pasado años. Había aprendido a leer a las personas, a ver más allá de las sonrisas falsas y los ojos vacíos de mis clientes. Sabía cuando alguien estaba nervioso, cuando alguien mentía, cuando alguien solo quería hablar. Pero aquella noche, mi intuición me falló, o quizás simplemente no quise escucharla. Era una noche como cualquier otra, una brisa cálida corría por las calles mal iluminadas de la ciudad. Recibí una llamada de mi proxeneta, diciéndome que un cliente regular había solicitado mis servicios. Me dio la dirección de un motel barato en las afueras, un lugar que ya conocía bien. No era raro que me pidieran en lugares así, donde la discreción era parte del encanto. Pero esa noche, algo en la forma en que mi proxeneta habló me puso nerviosa. Había una urgencia inusual en su tono, como si quisiera deshacerse de mí lo más rápido posible. El taxi me dejó en la entrada del motel. La fachada descuidada y los neones parpadeantes me dieron la bienvenida. Subí las escaleras hasta la habitación que me habían indicado, el número 13. No era supersticiosa, pero una pequeña parte de mí sintió un escalofrío al ver el número. Respiré hondo y toqué la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre joven, probablemente en sus 30s, con una sonrisa nerviosa y ojos que no dejaban de moverse. Tenía una apariencia descuidada, con la ropa arrugada y el cabello desordenado. Algo en él me hizo querer salir corriendo, pero ignoré mis instintos. Esto era solo otro trabajo, otro cliente más que debía satisfacer para poder pagar mis cuentas.
Entré en la habitación y mientras él cerraba la puerta, no pude evitar notar la falta de decoración. Era una habitación básica, con una cama mal hecha y un pequeño televisor en la esquina. Un leve olor a humedad impregnaba el aire. Me giré hacia el hombre, esperando que me dijera qué deseaba, pero él se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de temor y ansiedad. Finalmente, rompió el silencio. Ella vendrá en un momento, dijo, su voz temblorosa. Algo en sus palabras me hizo fruncir el ceño. ¿Ella? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él asintió, evitando mi mirada. Mi novia, ella quería estar aquí también. Mi cuerpo se tensó al escuchar eso. Sabía que a veces las parejas contrataban servicios, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir un mal presentimiento. No había mencionado nada sobre una tercera persona cuando acepté el trabajo. Antes de que pudiera responder, escuché un golpe en la puerta. El hombre se apresuró a abrirla y una mujer entró en la habitación. Era alta, delgada, con cabello oscuro que le caía en cascada sobre los hombros. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, llenos de una furia contenida que me hizo retroceder un paso. Había algo en su presencia que heló la habitación. No era solo su mirada, sino la forma en que se movía, como un depredador acechando a su presa. «Así que tú eres la puta», dijo con desprecio, su voz goteando veneno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Sabía que esto no iba a terminar bien. Traté de mantener la calma, pero mi mente ya estaba en modo de alerta máxima. «Solo estoy aquí por trabajo», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella se rió, un sonido agudo que resonó en mis oídos como un cuchillo. «Trabajo, claro». Se acercó a mí, su mirada nunca apartándose de la mía. «¿Sabes lo que le has hecho a mi novio? ¿Sabes lo que significa para mí?». Antes de que pudiera responder, ella sacó un cuchillo de su bolso, el brillo del metal captando la tenue luz de la habitación. Mi corazón se detuvo. El hombre intentó intervenir, pero la mujer lo apartó de un empujón, sus ojos brillando con una locura desenfrenada. «Por tu culpa, él ya no me ama», gritó, y su voz se rompió en un sollozo de rabia y dolor. «Por tu culpa, él quiere estar con otras mujeres. Tú destruiste lo que teníamos». Di un paso atrás, pero la cama me detuvo. No había escapatoria. Sentí el frío metal de la hoja rozar mi piel cuando ella la acercó a mi rostro. «Quiero que sientas el dolor que yo siento», susurró, sus palabras impregnadas de odio. No sé cómo, pero en ese momento de terror puro, mi cuerpo actuó por instinto. Tomé la lámpara de la mesa de noche y la lancé contra ella. El objeto la golpeó en la cabeza, haciendo que soltara el cuchillo y cayera al suelo. El hombre gritó, corriendo hacia ella, pero yo no esperé a ver qué pasaba. Corrí hacia la puerta, mis manos temblando mientras la abría. Salí corriendo del motel, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. No me detuve hasta que llegué a la calle principal, donde un taxi pasaba por casualidad. Me subí y le grité al conductor que me llevara lo más lejos posible de ese lugar. Durante el trayecto, mi mente estaba en blanco, atrapada entre el terror y la incredulidad. No podía creer lo que acababa de pasar, lo cerca que estuve de perder la vida. Todo porque un hombre no podía ser honesto con su pareja, y una mujer había dejado que la locura la consumiera. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos llenos de odio, y sentía el filo del cuchillo rozando mi piel. Sabía que, aunque había escapado físicamente, esa experiencia me había marcado para siempre. Los días siguientes pasaron en una bruma. No podía volver a trabajar, cada cliente me hacía recordar esa noche. Sentía que cada hombre que me miraba escondía una intención oscura, que cada mujer que me observaba podría estar buscando venganza. Me volví paranoica, desconfiando de todos y de todo. Eventualmente, me mudé a otra ciudad, dejando atrás el trabajo y el pasado. Pero la sombra de esa noche nunca me abandonó. A veces, me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si ella estuviera en la habitación conmigo, esperando en la oscuridad. Me alejé de todo, tratando de reconstruir mi vida,
pero la cicatriz emocional seguía allí, profunda e imparable. La idea de que alguien pudiera odiarme tanto, de que mi vida pudiera ser tan frágil, me había cambiado para siempre. Algunas noches, cuando estoy sola en mi nuevo apartamento, siento que algo me observa desde la oscuridad, algo que nunca podré escapar. Sé que es irracional, pero el miedo nunca se va. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una experiencia, un mal momento que ya pasó, en el fondo sé que lo que ocurrió esa noche dejó una marca imborrable en mi alma. No me arrepiento de haber escapado, pero sí me pregunto qué fue de ellos, de esa pareja tóxica y malvada que casi termina con mi vida. A veces pienso que ella sigue ahí afuera, buscando venganza, esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. Mi nombre no es importante, pero lo que sí importa es que la vida te puede cambiar en un instante. Un simple encuentro, una decisión equivocada, y todo lo que conoces puede desmoronarse. Ahora vivo con esa verdad, sabiendo que el peligro puede acechar en cualquier lugar, incluso cuando menos lo esperas.